Aquí con Gloria Álvarez, si no te digo politóloga, ¿cómo te digo? No, Gloria está bien. Gloria está bien, Gloria está bien. Bueno, seguimos aquí con Gloria. Gloria, cuéntame, hablábamos de la mujer. ¿Qué piensas de muchas ex primeras damas? En tu país ocurrió que los esposos, por algún motivo, la Constitución les dice no se pueden reelegir, cumplieron su mandato, no pueden cambiar la Constitución, y entonces ellas tratan de llegar al poder para continuar con el legado del esposo. Sí, es un caso difícil, ¿no? Porque una mujer pues tiene derecho a poder elegirse, y yo creo que el hecho de que tu esposo también siga la misma carrera política, pues es como que si dos médicos o dos abogados se casan siendo ella abogado y él también. Pero lo que no se vale es tratar de pasarse la ley. Y entonces en el caso de mi país, Sandra Torres y Álvaro Colom decidieron divorciarse, y hoy por hoy ella es la tercera fuerza política para estas elecciones. Entonces ya no sabe si son matrimonios por conveniencia, que como no resultó, entonces se divorcian. Vamos a hablar de las elecciones. Las elecciones son importantes, por supuesto, pero tan importante o más que la elección es qué se hace después de la elección. Cómo se ejerce, ¿no? Siendo un demócrata. No solamente se llega democráticamente, sino hay que ser un demócrata durante ese periodo de tiempo. ¿Qué se debe hacer con esos políticos que sí llegan a través de las urnas, pero después se olvidan por completo de lo que es la democracia? El problema es que en la mayoría de países de América Latina el ciudadano realmente no cuenta con recursos como para poder exigir la renuncia o el despido de los funcionarios que luego ya no se comportan democráticamente. Para la mayoría de latinoamericanos, democracia es sinónimo de sufragio universal. Y ahí volvemos al tema de la no separación de poderes, por eso ocurre eso. Exactamente, porque no se puede designar, por ejemplo, en mi país todo el mundo se enfoca en la figura del presidente a la hora de las votaciones. ¿Quién será el próximo presidente? El presidente de mi país no puede cambiar el presupuesto, no puede quitar un ministerio sin permiso del Congreso, no puede básicamente despedir a ningún funcionario que no sea de su gabinete sin ese consentimiento. Los jueces, por su parte, no pueden impugnar a nadie en el Congreso sin el consentimiento del Ejecutivo. Entonces, es la fuerza de poderes de la democracia. Exactamente, y sin esa fuerza de poderes el ciudadano realmente está inválido, porque no puede. A mí muchos jóvenes me dicen, ok, yo participo, pero ¿y si luego de participar estoy en descontento, qué recursos tengo para que mi alcalde salga o mi presidente también? Entonces yo lo que recomendaría es que los ciudadanos no se enfoquen tanto en la figura del Ejecutivo, sino le den más fortaleza y exijan independencia del organismo judicial. Y ahí va el populismo de nuevo del que hablábamos anteriormente, ¿no? La reelección indefinida. Ha habido toda una epidemia de políticos, la mayoría de izquierda, ¿sí? Ha habido algunos, por ejemplo en Colombia, Álvaro Uribe pensó por un momento que si lo hacía al final, pues lo pensó mejor, no lo hizo. Pero la gran cantidad de políticos en América Latina que se han saltado la Constitución, han reformado la Constitución, son de izquierda, de esos países del ALBA. ¿Qué piensas de eso? Eso de aferrarse por las uñas al poder. Yo creo que si un líder es buen líder, se le debería de permitir participar en las próximas elecciones. ¿Crees de verdad que, por ejemplo, si tienes dos periodos de 4 años, 8 años, no es suficiente? Pues puede serlo, pero la verdad es que si vamos realmente a premiar la meritocracia y las elecciones son libres, pues cualquier ciudadano pudiera tener derecho de participar en ellas. Si no hizo un buen trabajo, pues ahí sí que el legado del ciudadano venir y castigarlo con el voto para alguien más. Pero yo no creo que sea un problema, o sea, redefinirte o redefinir una constitución para reelegirte indefinidamente quiere decir que tú mismo sabes que no tienes el apoyo del pueblo. En cambio, si pudieras presentarte a las elecciones y competir en igualdad contra todos los demás y el pueblo te sigue votando, pues algo bien estarás haciendo. Yo sí creo en el relevo de poderes, pero creo que si la meritocracia va a ser premiada, pues ese mismo mecanismo pudiera funcionar. Estudiaste en Europa, en Bélgica, ¿no? Sí. Estudiaste en Bélgica. ¿Qué diferencia ves en la forma en la que se maneja la política, el interés, además de la juventud en la política, entre Europa y América Latina? Bueno, en Europa hay una gran admiración, por ejemplo, en una juventud que apela a mayo del 68 en París, al Che Guevara. ¿Sigue ese romanticismo todavía? Ese romanticismo continúa. Yo fui testigo en una marcha en Bélgica porque llevaban no sé cuántos meses. ¿Y es por buena fe, por desconocimiento, por qué cosa es? Yo creo que es... ¿Creen en eso realmente? Yo creo que es lo que se llamaba la culpa del hombre blanco, de White Man's Burden, donde ellos creen que realmente la revolución y las guerrillas que se
implantaron en América Latina fueron para reivindicar el pueblo. Cuando el europeo viene a nuestros países y ve esa pobreza, le choca y le hierve la sangre. Y por desconocimiento económico y político, realmente en sus cabezas creen que lo mejor es la revolución o muerte. ¿Y no crees que es una forma de ponerse en contra de Estados Unidos? En muchos de esos países se está en contra de Washington, de Estados Unidos, por muchos motivos. Y no es una forma no de estar a favor de determinado país, de Cuba, de Venezuela, de Argentina, sino de estar en contra de Estados Unidos. También porque se vende mucho este sentimiento anti-yanqui y para el europeo entonces que quiere ser parte del pensamiento independiente, cree que apoyando las revoluciones en América Latina está haciendo lo justo. Ya. Los Castro, en Cuba, tienes parte de sangre cubana. ¿Qué piensas de lo que ocurre en Cuba? Más de 50 años, es casi una monarquía lo que hay ahí. Totalmente. Bueno, ese sería un buen ejemplo. Si en Cuba se permitieran las elecciones libres, ¿qué peligro habría de que Fidel se hubiera tirado las veces que hubiera querido o Raúl lo hubiera hecho? Probablemente el pueblo cubano... Elecciones pluripartidistas. Claro. Bueno, es que ¿qué otro tipo de elecciones puede haber? Bueno, en Cuba hay elecciones con el Partido Comunista, claro, solamente. Pero o sea, si nos vamos a la definición, no estás eligiendo Por supuesto, nada. por Pero supuesto. a lo que voy es, si el cubano tuviera esa opción, definitivamente los Castro no hubieran implementado la monarquía que implementan. Pero mira, yo creo que todo régimen no es eterno. Y así como cayó Stalin y cayó Mao y empezamos a ver reformas, que claro, estas dictaduras lo que hacen es aplazar a un país en desarrollo por 50, 80 años, pero eventualmente el país tiene que volverse a poner al día con lo que está pasando en el mundo. Y no me cabe duda que eso va a pasar con Cuba también. ¿Venezuela? Venezuela fue interesante. Ayer que estuve en FIU y Joanny Sánchez nos habló vía Skype por el almuerzo, ella dijo, hoy por hoy creo que Venezuela está peor que Cuba. ¿En qué sentido? En el sentido de la violencia, que a Maduro se le ha ido de las manos, ya no tiene el control de la población. A ojos de Joanny, la represión cubana, por ser una isla, una población más pequeña, se ha podido controlar. Pero ella piensa que Maduro simplemente ya se le fue de las manos y no hay manera de revertir esa situación. Vamos a hablar un poquito, si te parece, del papel de la tecnología en las comunicaciones con vistas a la política. Qué importante es. Vimos la primavera árabe, por ejemplo, lo que ocurrió con la primavera árabe. ¿Cómo se puede poner la tecnología? Hablábamos del no partidismo anteriormente. Yo te preguntaba, si no hay una maquinaria detrás de un partido, de un político, si no hay dinero, ¿cómo se puede manejar? Tal vez la tecnología puede suplantar todo eso. Sí, para mí la tecnología cumple 3 roles fundamentales en empoderar a un ciudadano políticamente. La primera es que te accesa a una educación que es absolutamente universal, sin los tintes de adoctrinamiento que muchas universidades estatales o regímenes públicos implementan en América Latina. Con esa educación tú puedes realmente llegar a tus propias conclusiones, cuestionarte, y cualquier joven hoy por hoy que lo quiere y lo desea puede llegar a formarse ideológicamente con sus propias premisas. Una vez tienes eso, tú mismo te vuelves un periodista en potencia o un justiciero en potencia desde tu cuenta de Twitter, desde tu cuenta de Facebook, y ya puedes entonces empezar a esclarecer las noticias que por contraparte te dan medios de comunicación que están a favor de un régimen u otro. Y la tercera es que se tienden redes y puentes de información y nexos de comunicación entre poblaciones latinoamericanas que realmente no somos tan diferentes y padecemos los mismos males. Algunos resultados, pues las marchas que se están dando, las protestas, estas primaveras latinas que podemos estar viendo, pueden tener un resultado efectivo a largo plazo. Termino con el tema de la violencia en Centroamérica, las pandillas, niños que emigran solos a Estados Unidos. ¿Cómo se enfrentan esos problemas? Cuando realmente hay una serie de problemas que resolver en nuestros países que tiene que ver con la miseria, con el hambre, con la corrupción, con el abuso de poder. Hay que enfocarse en la justicia, hay que enfocarse en la independencia del organismo judicial. En mi país, por ejemplo, que tenemos 19 muertes violentas diarias, un robo cada 4 minutos, es absurdo que de $10 que entran al presupuesto, solamente 50 centavos van para seguridad y justicia, mientras 9.5 están yendo a cualquier otra cosa que no es nuestra prioridad. Entonces tenemos sistemas de justicia que no solo no son independientes, sino no tienen recursos. Y los policías en Guatemala ganan $300
dólares al mes. ¿Cómo no van a ser víctimas de los sobornos si están ganando un sueldo miserable? Entonces, si realmente estuviéramos enfocando los recursos en tecnificar a la policía, dignificarla, tener mejores cárceles y jueces que realmente resolvieran los casos a pronto, habría justicia en nuestros países y ya la gente, al tener justicia y un sistema jurídico que les permita progresar y tener negocios, tal vez ya no dependieran tanto de los populistas. Gloria, 2015. ¿Cuándo vas a llegar a la presidencia de tu país? Y me tienes que prometer la primera entrevista, ¿eh? ¿Ah? Prometida. Lo que no sé si voy a llegar a la presidencia. Sí, 2015 pues es año electoral en mi país. Desgraciadamente, como te digo, están tratando de matizar la campaña por las cosas que yo dije y que evidentemente permearon, pero no deja de ser parte del marketing, ¿no? Ayer justo me mandaban unas fotografías de bolsas de comida que estaban regalando por doquier, encima comida que no nutre, y esto al mismo tiempo que ponen una campaña que nada que ver. Las opciones que se perfilan pues son las mismas que han estado, ¿no? Manuel Valdizón a la cabeza, luego viene Sinibaldi, que es del partido oficialista, y luego viene Sandra Torres, la ex esposa de Álvaro Colón. Vienen opciones muy abajo que yo les estoy apostando. Por ejemplo, el Partido Liberal de Guatemala va a presentar diputados, no va a presentar candidato a la presidencia, y yo creo que una reforma del Congreso en mi país y que los guatemaltecos se enfoquen más en quién ponen en el Congreso es más importante que el Ejecutivo en este momento. Interesante. Gracias, Gloria, por haber estado aquí en el Gracias. programa. Un placer. Gloria Álvarez, simplemente Gloria, no voy a decir más de politóloga. Vamos a la pausa, al regreso.